pero que más allá de ser mi amigo, lo cual le da un valor extra para mí a esta nota, es un capo total. El Cefe lo conozco hace tanto tiempo, se vino de La Paz como cualquiera de los que nos venimos de La Paz, con una mochilita cargada de esperanza, de sueños y a la aventura, y hoy es todo un filósofo que viene a contarnos un poco sobre este libro, que vos hiciste la traducción, Cefe, ¿no? Lo bajaste un poco a nuestra tierra, que habla de Aristóteles, pero que en definitiva también tiene como intención acercarnos un poco a algo que creo que todos sentimos un poco abstracto, ¿no? Que es la muy lejano, filosofía, claro, como medio que estamos ajenos a eso. ¿Cómo estamos, Cefe? Gracias por venir. Bueno, muchas gracias por la invitación, chicas. Muchas Buen gracias. día. Bueno, sí, efectivamente, Tano, yo soy el traductor de este libro, que se llama Aristóteles para Todos. El autor es un filósofo norteamericano, Mortimer Adler, que vivió 100 años casi, principios del siglo XX, y fallece a principios ahora del XXI. Entonces, lo que quiere este autor es acercar los grandes clásicos del pensamiento. Aristóteles es uno, pero el mismo Platón, ¿no? Los griegos en general, los romanos, Cicerón, Séneca, traerlos a la gente y mostrarle que la filosofía es un asunto de todos, dice Adler, ¿no? La filosofía no es simplemente un mundo de abstracciones o de pensamiento, que en parte también lo es, ¿no? Claro. Pero la filosofía nace como un modo de vida, ¿no? De hecho, al que acuña la expresión filosofía, que es Pitágoras, le preguntan, a ver, ¿qué es filosofía? Decinos, ¿cómo es la filosofía? Bueno, dice Pitágoras, la filosofía, podríamos decir, que es al alma, como la medicina es al cuerpo. Claro. ¿No? Entonces, la filosofía tiene una función, digamos, de interpelar al hombre sobre los asuntos que más le interesan. Claro. Cefe, a nosotros nos ha llegado mucho la filosofía de los griegos, bueno, vos hablabas de los romanos, quizás con un eurocentrismo ahí dentro de eso, pero también hay otra parte de la filosofía que quizás en algún día crees que nos podemos adentrar, una filosofía oriental. ¿Crees que en algún momento podremos ir por esos caminos o vamos a estar siempre centrados por este lado? Bueno, yo no soy especialista en filosofía oriental, pero lo que he leído, lo que he escuchado, es que hay sabiduría también ahí, ¿no? Hay muchos tópicos, muchos temas en ese tipo de filosofía que incluso a veces se tocan con la filosofía más occidental, digamos, claro, ¿no? Entonces, no tiene el desarrollo, quizás, de la filosofía oriental, occidental, pero sí hay mucha potencialidad de estudio. De hecho, hace poquito acaba de sacar un texto un antiguo profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, Martín Subiría, que fue profesor mío, lo tenemos acá cerquita, que sacó justamente un tema sobre la sabiduría oriental, ¿no? Él es filósofo y, bueno, ahí, por ejemplo, tienen un material a mano los que le interese. Si yo agarro este libro, ¿lo puedo leer? Lo puedes leer, sí. No sé si lo va a entender. No, ahí va la cosa. Más complicada. No. Justamente lo que dice Adler, dice la mejor forma de acercarse a la filosofía, por lo menos la que él considera, dice, yo creo que con dos grandes maestros, Platón y Aristóteles, dice. Pero ¿qué tiene Aristóteles? Dice que es como que esas grandes intuiciones de Platón, ¿no? Esas grandes ideas a las que llegó Platón, les da un formato más, un estilo mucho más lógico y racional para ir entendiéndolo, ¿no? A pesar de que Aristóteles es un autor difícil, lo que hace Adler justamente es bajar este libro, ¿no? Y simplificar los conceptos, esos conceptos difíciles. Por eso, un pensamiento difícil hecho fácil, ese es el subtítulo de la obra. De hecho, Adler pensó, quizá convenía ponerle un Aristóteles para niños. Pensó inicialmente en ese nombre. De hecho, él lo piensa para chicos de 13, 14 años, ¿no? Ese es el público original. Así que sí, claramente. ¿Y a vos, cuál de esos pensamientos o reflexiones es la que más te resuena, que por ahí nos quieras compartir, que figura en este libro? Bueno, hay mucho, ¿no? Lo que más me parece que ya ha trascendido de Aristóteles es el tema de la ética, ¿no? Que es lo que más nos conmueve también a nosotros, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste la felicidad, ¿no? ¿En qué consiste el bien humano, esa plenitud que el hombre busca, ¿no? Porque los grandes filósofos siempre se han dado cuenta de esto, ¿no? De que debe haber algo que llene esas expectativas del hombre. Hay una noción de felicidad, hoy le decimos florecimiento humano, ¿no? Entonces, Adler va trayendo muy inteligentemente los distintos tipos de bienes, ¿no? Este es un concepto que a mí me gusta mucho. Los distintos tipos de bienes que el hombre tiene, ¿no? Entonces dice Adler, trayendo a Aristóteles, por supuesto, dice, bueno, hay bienes
de la fortuna o de la riqueza, ¿no? Una casa, un vestido, ¿no? El alimento, la bebida. Sí, son bienes, cosas buenas. Claro. Pero también dice, hay otros bienes que son un poquito más importantes, dice que son los bienes del cuerpo. La vitalidad, la salud, ¿no? El vigor. De hecho, los primeros están en función de los segundos. Claro. Pero dice, hay otros bienes más importantes, siguiendo Aristóteles, que son los bienes del alma, ¿no? La amistad, la familia, el ocio, el buen ocio, el arte, el conocimiento. Dice, esos son bienes del alma. Pero dentro de estos bienes del alma, dice Aristóteles, hay una cosa más. Fíjense esta particularidad de Aristóteles de ir clasificando, ¿no? Era un gran clasificador Aristóteles. Sí. De hecho, él era hijo de médico. Entonces, hacía taxonomía de animales, de plantas, tenía toda una escuela que se dedicaba también a eso. Y Bueno, habla mucho de esto del cuerpo, mente y alma. Digo que es un término que quizás hoy lo hablamos mucho más que en ese entonces, pero hace un desglose, quizás no así, pero hace un desglose de estas tres partes de que forman al hombre. sí, también habla de eso en el de Ánima, que es otro de sus textos muy conocidos. Y el último, entonces teníamos los bienes de riqueza, los bienes del cuerpo y los bienes del alma, que son los más importantes, dice Aristóteles. La familia, los amigos, el conocimiento. Ahora, estos bienes del alma no se conquistan o no se logran si yo no tengo ciertos hábitos que me permiten elegirlo siempre bien a eso, o casi siempre bien. Y a eso le llama Aristóteles la arete. Excelencia se traduce como excelencias, o virtudes, se ha traducido a nuestro lenguaje más, la virtus romana, virtudes. Entonces dice, yo no puedo elegir bien esto si no tengo bien esto otro. Vamos por caso, el que le gusta jugar al fútbol, ¿no? Yo sé que a vos te gusta y mucho. Tengo lo mínimo de riquezas como para poder decir, me voy 2 veces a jugar al fútbol a la semana. Bien, tengo un cierto vigor corporal que me permite desarrollarlo. Tengo la posibilidad de jugar, ¿no? Esa recreación, ese ocio, necesario. Libero mi cabeza un poco. Exactamente, que es un bien del alma, ¿sí? Pero dice Aristóteles, pero si a eso le sumamos, no lo dice con el fútbol, pero la habilidad para jugar bien, Claro. el siempre recibir la pelota, pasarla como corresponde, ese hábito que me permite jugar bien en equipo, ¿no? Bueno, ahí, claro, llegué a una plenitud. ¿Pero es un hábito o es un don? Porque por ahí no elijo jugar bien, digo. Bueno, está muy bien eso. Son las dos cosas, ¿no? A veces hay dones, ¿no? Por eso habla Aristóteles del pathos, el temperamento del hombre. Uno nace con cierta forma de ser. Sí. Pero eso también es educable, dice Aristóteles, a través del etos, que se puede traducir como carácter, ¿no? De hecho, ética es eso, es carácter, es llevar el potencial del hombre al máximo Y también posible. dentro de ese ejemplo es el saber elegir, ¿no? Porque si yo me voy a jugar a la pelota y elijo toda gente que no juega bien a la pelota, me voy a aburrir, la voy a pasar mal. Tendré que saber elegir con quién ir, o gente que se lo toma demasiado en serio y se quiere agarrar a piña a todos los partidos. Y Aristóteles no vine a esto. Eso parte de la virtud, el tema de saber cómo, dónde y cuándo, por ejemplo. No sé si se sabe mucho de su vida personal, pero esto lo ponía a la práctica, digo, era un tipo ¿Cómo ejemplar, vivía? llevaba Claro, una ¿cómo vida vivía? Porque ordenada. Parecen seres también medio como... Claro, porque vos decís, wow, hacía otra todo galaxia. bien este tipo. Claro. Bueno, él es un macedonio, ¿no? Una de las polis en Grecia en esa época, en una ciudad chiquita como algo así como La Paz, no tan importante, pero bueno. Estagira se ¿Cómo llamaba, ¿no? chambean, con la paz? Claro, no, y bueno, Y lo que somos de La Paz somos así, clarito. somos así, no lo podemos sacar de nuestro corazón. Bueno, en Estagira, una ciudad, un pequeño poblado de Macedonia, era hijo de médico, ¿sí? Su papá y toda su familia era médico, por eso yo les decía esta obsesión de Aristóteles de ir clasificando, ¿viste? Lo de cuerpo, alma, espíritu, los tipos de bienes, ¿no? Esas distinciones que nosotros en el sentido común las vemos todo como una masa unida, pero dice Aristóteles, siempre hay que distinguir, porque el distinguir ayuda mucho, ¿no? Después a unir correctamente. Entonces, bueno, hijo de médicos, a los 17 años se va a estudiar, digamos, a Atenas, que era la cuna de la civilización, una de las cunas de la civilización, y ahí sabía que estaba Platón, ¿no? A los 17 entra a la academia, que era la escuela de Platón, como decía, una especie de mini universidad, Sí. ¿no? Y bueno, ya está 20 años con Platón, 20 años estudiando con Platón, tenía sus diferencias. Claro, eso te iba a decir, rebate algunas cosas, ¿no? Sí. Ahí está la famosa frase, amicus Plato, sed magis amica veritas. Amigo Platón, pero más amiga la verdad, dice Aristóteles, ¿no? Pero él era un platónico, o sea, en algunas cosas rebate y lo
y lo transforma algunos postulados de, Es que de fue Platón. su discípulo. Claro, fue su discípulo. De hecho, él se queda hasta que muere Platón en la academia, 20 Claro, años. No se va, después se termina yendo porque entra un discípulo de Platón, que creo que era Teofasto, que le da otro cariz a la academia, muy matemático, ¿no? ¿Y Cefe, sí, dale. No, le iba a preguntar que siempre tenemos en consideración Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿no? Uno discípulo del otro. Y por otro lado, te iba a preguntar, hasta el día de hoy esos conceptos siguen tan vigentes como en aquel entonces, muchos de ellos, quizás con alguna que otra cosita para agregarle en la modernidad. Pero hoy, en la actualidad, ¿hay filósofos que surgen con ideas superadoras a estos grandes de la filosofía? Bueno, es difícil la pregunta, ¿no? En el sentido de que la validez de una filosofía la del tiempo, ¿no? Ajá. Entonces es muy difícil la filosofía, por eso dice, es como la lechuza, que sale de noche cuando ya todo ha pasado, ¿no? Y ella puede ver de noche, pero el tiempo es un gran tamiz de la filosofía, ¿no? Claro. Entonces, aquellos autores que han resistido el tiempo, por ejemplo Aristóteles, Platón, que se los sigue estudiando como si fueran estuvieran vigentes. exactamente, Son muy vigentes. ya han pasado el tamiz del tiempo, la prueba del tiempo. Entonces es muy difícil por ahí decir hoy, porque claro, quizás sí en unos años digan, sí, efectivamente era lo que decía ser o no. Hay algunos casos, no sé, Heidegger, por ejemplo, que es un autor, sí, siglo XX, han pasado pocos años desde su muerte y tuvo fama en vida, ¿sí? Tuvo fama en vida, pero es difícil, lo que no quiere decir que no. De hecho, seguramente hay. Claro, seguramente hay. Pero el tiempo lo dirá. Cefe, lo último, tenemos que cerrar y agradecido de tu tiempo. Algo que me dejaste claro alguna vez, de las veces que nos juntamos a hablar de estos temas, era que uno por ahí va a la filosofía queriendo encontrar respuestas. Y posiblemente no te las dé. Te vas con más preguntas. Y te vas con más preguntas, lo cual es Sí, genial, hombre. porque también te invita a pensar, que es algo que hoy por hoy, en este tiempo que vivimos tan apresurado, tan de redes sociales, donde todo tiene que resolverse en 8 segundos, es complicado. Y esto es maravilloso. Al menos te invita a pensar, que no es poco. No, efectivamente, volviendo, Heidegger justamente decía, el preguntar es la devoción del pensar, ¿no? Es la devoción del pensar. El hombre, efectivamente, desde su origen, la filosofía es asombrarse, es preguntar, ¿no? Es preguntar por qué, para qué, cómo, ¿no? Y como nuestra propia situación de seres limitados nos hace a que, mientras vamos respondiendo preguntas, se van abriendo nuevas preguntas, Claro. ¿no? Entonces, pero ese proceso, como vos decís, es de tiempo, es de paciencia. Una de las cosas fundamentales de la filosofía es la paciencia, ¿no? Porque es una conquista de toda la vida. Y si es amor a la sabiduría no se logra de un día para otro, sino que lleva su tiempo. Pero bueno, estos autores dan como las claves para decir por dónde, cuál es el camino, ¿no? De esas preguntas. Hacer las preguntas correctas sería lo bueno, Que lo bueno de la y filosofía. para nosotros lo bien que nos vendría, ¿no? ¿Dónde conseguimos el libro, Cefe? Bueno, Préstame que lo muestro a Sí, cámara una por vez más supuesto. para el señor director y decirnos cómo podemos hacer para conseguirlo. Bueno, ahora lo están vendiendo en una pequeña librería en el centro, Tiempo del Ángel, se llama la librería. Esto es en Rioja 369. De acá de Rioja Capital. 369. Está bueno Rioja para 369. llevar a las escuelas, capaz. Porque Bueno. si estaba pensado para adolescentes, digo, por ahí a los chicos que les cuesta tanto estos temas tan enroscados, bajarlos un poquito a Buenísimo lo que me decís, me había olvidado decirlo, pero esa es la idea, ¿no? Esto no está dirigido a académicos, no está dirigido a profesores, sino Claro. que está dirigido a eso, a alumnos y a, bueno, la gente común también, Claro. a la gente común. De hecho, si me permitís un pequeño anuncio, estamos pensando en la Facultad de Filosofía y Letras, donde yo soy profesor, largar una diplomatura sobre esto, no solo sobre Aristóteles, sino sobre los grandes pensadores, pero leyendo sus textos de una manera llana. Claro. Y no hace falta tener título universitario para hacerla. Así que van a Qué estar bueno. todos invitados. Está Seguramente bueno. te mandaré alguna vez el Va a ser un gusto. Player. Porque flyer. me parece muy importante poner en valor el pensar. Dedicarle tiempo a pensar es maravilloso y es fundamental. Es lo que nos distingue del resto. En estos tiempos donde todo está tan apurado, hay que sí. tomarse ese ratito. Cefe, gracias. No, gracias. ¿Qué decirte? Querido amigo, Muchas- te felicito por esa carrera enorme que has hecho. Está dedicado, te lo queda, está te dedicado. agradezco, qué grande. Tenía que figurar la en la dedicatoria. Yo hasta incluso tomé, claro. Dice para Sergio Dan Robles, con el mismo afecto que nos unió desde La Paz. Ay, qué bonito. Qué bonito. Una frase Ahí va. filosófica. Ah. Ya tengo nueva lectura entonces.
Yo tomé clase con el Ceferino y un grupo de... Claro, no podía, chicos, no podía seguir el ritmo porque... Pero muy lindo, pero estuvo muy estuvo bien. fantástico, fantástico. El que tiene que tomar clases es Amadeo. Sí, Ahí lo de vamos verdad, a de mandar. verdad. Cefe, te felicito. La Muchas verdad, gracias. digno representante Muchas gracias, de La Paz. Y no sé, ¿tenés redes sociales, algo? El Facebook Ajá. Y algo de Instagram que no lo veo mucho, pero bueno. Pero por si es alguien algo te de- quiere... sí, te encuentra como Ceferino Muñoz. Ceferino Muñoz. Perfecto. Ceferino Muñoz. Cefe, gracias. Un placer tenerte aquí con nosotros. Y vamos con los mensajitos, Dale, me Carita. voy a los mensajes.